Buen día para todos. El día de hoy hablaremos brevemente sobre el libro Aproximación Historia de la Educación Física en Colombia, más precisamente en el capítulo 1, La educación física, un concepto moderno, que nos presenta Jorge Alfredo Zavala Cubillos, quien se desempeñó como miembro de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física desde 1956 y se preocupó principalmente por la organización y fundamentación teórica de la educación física. Pues bien, en el primer capítulo, Jorge Zavala nos habla de que la aparición del término educación física como ciencia se manifestó luego de llevada a cabo la Revolución Francesa. Previamente a este suceso, es decir, este cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, no se le dio real importancia al desarrollo del conocimiento que el movimiento del cuerpo humano pudiese brindar. Es con la visión del nuevo hombre como Zavala estructura en el texto el surgimiento de la educación física como una necesidad de transformación, no solo al entorno del obrero en la época, sino también el poder generar cambios en su razonar. Zavala explica en su libro, en el capítulo 1, cómo la educación física tuvo bastante influencia en ese cambio, en esa transformación del pensar. En Colombia, fue en los años de 1808 cuando llegan esos primeros ecos de Europa, de los enciclopedistas que la llamaban la nueva ciencia. Y fue Francisco Antonio Ulloa, uno de esos primeros em, suspirantes de la independencia en Colombia, quien publicaba, como ustedes ven en pantalla, Atención a la nueva ciencia, dando un primer llamado de atención sobre esta nueva ciencia y su importancia de desarrollarla tanto en la infancia como en la juventud. Sin embargo, el país por esos momentos mostraba otros intereses de discusión, quizás unos intereses bastante bobos. Y no es sino después de reorganizada e independizada la Gran Colombia, que la nueva ciencia encontró un personaje que la impulsó. Vemos ahí en imagen la Constitución de 1821. Y el personaje que nos habla Zábala en su libro es Francisco de Paula Santander, quien en primer momento, desde su presidencia encargada en 1822, expuso preocupación por la formación de los docentes. No obstante, realmente fue en su elección de presidente en 1832, en ese periodo hasta 1837, que verdaderamente promovió los puntos de un Estado burgués, es decir, los lineamientos, las dinámicas que venían desde la Revolución Francesa. Para su época realmente se evidenció una alfabetización de la población, así como la creación de escuelas normales encargadas de la formación de los docentes, principalmente en esas grandes ciudades provinciales del territorio. Y dentro de los espacios públicos ya se desarrollaba, ya se hablaba del término educación física. Sin embargo, aquellos enciclopedistas internacionales que la llamaban nueva ciencia, ¿cierto? Y que tenían a países europeos como Suecia, quien era uno de los líderes en esa noción y que adoptaba la gimnasia como, ¿no? como fundamento, como base de la educación física, pues estaban bastante distanciadas de la noción que se le daba aquí en Colombia, pues en estas tierras se acogía con la noción militar, debido a que pues los temores de una reconquista estaban muy latentes en la época. Finaliza el primer capítulo Jorge Zavala diciendo que las manos de queda en las manos de la iglesia el proceso de la educación y todo esto queda demostrado en la Constitución de 1886, donde solamente podemos ver que inicia diciendo en nombre de Dios. Ya revisaremos en el siguiente capítulo qué nos dice Jorge Zavala sobre cómo se siguió desarrollando
la educación física en nuestro país. Gracias por la atención.